Escuché a Fernanda, mi nuera, susurrar sobre datos perfectos y millones de euros, mientras mi hijo Diego agonizaba. Ella y sus padres me forzaban a donar mi riñón, pero mi corazón sentía un frío cruel. Justo antes de la anestesia, una voz infantil reveló que mi Diego no era solo un enfermo, sino un experimento para ellos. Aquello destruyó y cambió mi mundo para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Ya tengo más de 60 años. 57 para ser exactos, en aquel entonces. Siempre pensé que, con solo criar a mis hijos, mi vida ya no tendría nada de qué lamentarse. Pero un día, me di cuenta de que hay cosas que, por mucho que las entregues, no siempre te serán devueltas. Estoy acostada en la plancha helada del quirófano. La luz blanca de la lámpara de cirugía me da directo en los ojos. Tan cegadora que quisiera cerrarlos con todas mis fuerzas. Pero no puedo. Tengo todo el cuerpo rígido. Y no es por el frío, sino por una sensación de asfixia. Como si el destino me estuviera apretando el cuello. El bip bip del monitor cardíaco suena a un ritmo constante, pero cada latido es como un martillazo en mi cabeza. Escucho con claridad cada sonido en la sala. El tintineo metálico de los instrumentos mientras la enfermera los acomoda, el crujido del papel cuando el doctor Alonso revisa mi expediente, y hasta los susurros suaves del otro lado del cristal. Allí está Fernanda, mi nuera, con sus padres, don Eduardo y doña Pilar. Intento levantar la vista a través del cristal opaco. Ahí está Fernanda con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada filosa como una navaja. Le susurra algo a sus padres, pero sus ojos no se apartan de mí, como si me estuviera ordenando, firma ya. Hazlo, no lo dudes. Ya firmé la hoja de consentimiento para donarle mi riñón a Diego, mi hijo. Ese papel ahora debe estar en algún lugar sobre el escritorio del doctor. Con mi firma temblorosa, como un compromiso del que no puedo retractarme. La enfermera ya tiene la jeringa en la mano. La anestesia brilla bajo la luz. Cierro los ojos. Intento respirar profundo, pero el pecho me pesa como si tuviera plomo. Pienso en Diego, mi hijo mayor, a quien crié y por quien he sacrificado toda mi vida para protegerlo. Él está en la sala de al lado, débil, esperando mi riñón para poder sobrevivir. Me digo a mí misma que esto es lo correcto. Como madre, tengo que hacerlo. Pero, ¿por qué siento este vacío en el alma, esta inquietud sin nombre? De repente, un ruido estrepitoso me sobresalta. La puerta del quirófano se abrió de golpe y una ráfaga de aire frío entró, haciendo temblar y tintinear la charola de instrumentos sobre la mesa. Toda la sala pareció contener la respiración. Abrí los ojos tratando de erguir la cabeza, aunque las correas me sujetaban con fuerza. Daniel, mi nieto de 9 años, entró como un pequeño torbellino. Sus zapatillas estaban llenas de barro. Su uniforme escolar arrugado y su pequeño pecho subía y bajaba mientras jadeaba. Detrás de él, una enfermera lo perseguía aterrada, gritando mientras corría: «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Daniel no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos, llenos de miedo, pero también de determinación. «Abuela», dijo con una voz temblorosa, pero tan clara que me estrujó el corazón. «Debería decirles a todos por qué mi papá necesita tu riñón de verdad». La sala entera se sumió en el silencio. El bip bip del monitor cardíaco ahora sonaba más fuerte, como si quisiera desgarrar el espacio. Un doctor que estaba cerca dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido del metal contra el suelo de mármol fue estridente, como un corte en medio de la tensión. Miré a Daniel, mi nietecito, a quien todavía cargaba en mis brazos y le contaba cuentos cada noche. Ahí estaba, apretando con fuerza un móvil viejo con la cara pálida,
pero los ojos brillantes. ¿Qué sabía él? ¿Por qué decía eso? Mi corazón latía desbocado, como si quisiera salirse del pecho. Quería gritar, preguntarle en ese mismo instante. Pero tenía la garganta tan seca que no podía articular palabra. El doctor Alonso, el jefe de la cirugía, frunció el ceño. Levantó una mano, haciéndole una seña a todo el equipo para que se detuviera. Su voz era grave, pero cortante. Lo que tengas que decir, dilo ahora. Vi cómo su mirada pasó por encima de mí y se detuvo en Daniel, como si él también estuviera atrapado en ese extraño momento. Del otro lado del cristal, Fernanda golpeó la puerta con fuerza, haciendo que el vidrio retumbara. No lo escuchen, gritó con una voz chillona, casi histérica. Es solo un niño. Está mintiendo. Pero la mirada de Fernanda ya no era fría. Temblaba, llena de pánico, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Daniel no miró a su mamá. Solo me miraba a mí, apretando el móvil con su manita tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor de su vida. Quería sentarme, abrazarlo, decirle que no tuviera miedo, pero no podía moverme. Solo podía mirar. Y en los ojos de mi pequeño nieto vi un dolor, una verdad que él estaba tratando de sacar a la luz. En ese instante, mientras toda la sala contenía el aliento, los recuerdos del pasado me inundaron la mente como una avalancha de aquellos días en los que pensaba que mi familia era un círculo cerrado, lleno de amor y confianza. Yo, Elena, una mujer de casi 60 años de un pueblo pequeño en España, estaba a punto de descubrir que a veces, lo que más amas, puede ser lo que más te hiende el alma. Mi vieja casa. Huele a desinfectante. Un olor al que ya me había acostumbrado tanto que ni lo notaba. Recuerdo cada rincón, cada grieta en las paredes que pinté con mis propias manos hace tantos años. Tengo 57 años, pero a veces siento que soy mucho más vieja. Como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad, hace mucho. Mi esposo, Antonio, lleva más de 10 años postrado en cama. Se sienta en su vieja silla de ruedas, cuyas ruedas rechinan cada vez que lo empujo al patio para que tome un poco de aire. Casi nunca habla. Solo de vez en cuando suelta un suspiro, con la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté, Antonio, ¿estás cansado de esta vida? Él solo parpadeó, sin responder. No sé si me entendió o si solo estaba hablándome a mí misma. Pero sus ojos siempre parecían entenderlo todo. Esa casa era todo mi mundo. El lugar donde crié a mis 2 hijos, Diego y Miguel. Hice de todo para sacarlos adelante. Me levantaba de madrugada para ir al mercado de nuestro pueblo, a vender fruta y verduras. Por las tardes, me sentaba a coser ropa para los vecinos, remendando camisas rotas. A veces me quedaba despierta hasta la medianoche, para entregarlas a tiempo. Mis manos se volvieron ásperas y callosas. Mis uñas siempre tenían tierra de tanto escarbar en el mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que Diego y Miguel tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Diego, mi hijo mayor, era mi orgullo. Era fuerte, alto. Trabajaba en la construcción y siempre volvía a casa con una carcajada que llenaba de luz cada rincón. Pero en los últimos años, empezó a debilitarse. Al principio, era solo cansancio. Luego, poco a poco, lo vi pálido, con los ojos hundidos. Y una vez sentí un terror horrible cuando me dijo que estaba orinando sangre. Lo abracé y le pregunté, Diego, ¿qué te pasa, hijo? Dime. Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. No te preocupes, mamá. Seguro es por tanto trabajo. Su voz era un susurro, pero su sonrisa no me convencía. Fernanda, mi nuera,
Llegó a nuestras vidas como un viento extraño. Era bonita. Hablaba con dulzura. Y al principio, de verdad creí que era una bendición para Diego. Lo cuidaba con esmero. Traía medicinas a casa, vigilaba sus comidas y le recordaba tomar sus pastillas a la hora exacta. Todos los vecinos me elogiaban, qué suertuda es usted, doña Elena, con una nuera tan buena. Y yo también lo creía. Cada vez que veía a Fernanda darle un tazón de caldo a Diego, me decía a mí misma que me preocupaba de más. Pero a veces, la sorprendía. Su mirada, una mirada fría y calculadora, como si escondiera algo. Una vez la vi en el patio. Susurraba por teléfono en plena madrugada, con una voz baja pero apurada. No te preocupes. Todo va según el plan. Le pregunté, Fernanda, ¿a quién llamas tan tarde? Ella se sobresaltó y rió nerviosamente. Solo a una amiga, mamá. Ya váyase a dormir. No le di mucha importancia entonces. Pensé, cosas de gente joven. Miguel, mi hijo menor, era diferente. Tiene 26 años. Vive a unas cuantas calles de mi casa y trabaja de fontanero y electricista. Miguel no habla mucho, pero cada vez que pasaba a visitarme, siempre traía algo de comer. A veces, unas naranjas de su huerto, otras, un pan todavía caliente. Se sentaba a mi lado, arreglando el ventilador de techo que rechinaba o cambiando un foco de la cocina. Una vez me miró y dijo con su voz grave, mamá, no se mate trabajando así. No quiero verla agotada. Yo solo sonreí y le hice un gesto con la mano. Todavía aguanto, Miguel. Tú preocúpate por tu hermano. Él te necesita más. Pero Miguel solo negó con la cabeza, con la mirada llena de preocupación, sin decir nada más. Su silencio, siempre decía más que sus palabras. Daniel, mi nietecito, era mi única alegría en esos días tan pesados. Tiene 9 años y seguido venía a mi casa con su mochilita a la espalda. A Daniel le gustaba sentarse en el patio a jugar con unos cochecitos de plástico que le compré en el mercado. Me contaba historias, cuentos inocentes que a veces me dejaban helada. Una vez me miró con sus ojos redondos y me dijo, abuela, mi mamá habla por teléfono en la noche. La oí decir algo de unas medicinas, pero no entendí. Yo sonreí y le revolví el pelo. Seguro le estaba preguntando al doctor algo para tu papá. No pienses tanto en eso, mi niño. Pero en mi interior, una semilla de inquietud comenzaba a brotar. Una pequeña semilla, casi invisible, que el viento de la rutina intentaba llevarse, pero que ya había echado raíces en lo más profundo de mi alma. Y esa semilla, pronto crecería, ahogándolo todo. Y entonces, una tarde, todo cambió. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. El olor a arroz tostado flotaba en el aire. Cuando entró Fernanda. No saludó. No sonrió. Solo se quedó ahí parada, con los brazos cruzados. Su voz era cortante, como una navaja que rasgaba el aire. Mamá, dijo. El doctor Alonso dice que solo su riñón es compatible. Es su responsabilidad. Tiene que salvarlo. Me quedé paralizada. La cuchara que tenía en la mano se me cayó en la sartén con un golpe seco. La miré, tratando de encontrar un poco de calidez en sus ojos, pero solo vi una determinación fría, casi una exigencia. Fernanda, susurré. Sentía la garganta seca. Lo sé. Haré todo por Diego. Ella asintió, como si hubiera logrado su objetivo, y se dio la vuelta. No pasaron ni 10 minutos cuando aparecieron los padres de Fernanda, don Eduardo y doña Pilar. Entraron a mi casa como si fuera suya. Se sentaron en la mesa del comedor y dijeron al unísono,
con voces graves y autoritarias: «Así es, Elena. El deber de una madre es algo de lo que no se puede huir. Toda esta familia ahora depende de usted». Yo me quedé ahí, todavía, con la cuchara en la mano, sintiéndome acorralada. Diego, que en ese momento estaba apoyado en una silla, tan flaco que casi no lo reconocía, me tomó la mano. Su mano estaba helada. «Mamá», susurró. «Confío en que me salvarás». Lo miré a los ojos. Esos ojos que de niño brillaban con tanta vida y que ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí sin poder decir nada, sintiendo de pronto que la pequeña habitación se había vuelto sofocante. El olor a hierbas medicinales de la olla de Antonio en la esquina me hacía sentir que me faltaba el aire. Una presión invisible, pesada, me aplastaba el pecho. Esa noche le llevé su tazón de sopa a Antonio, como todos los días. El rechinar de su silla de ruedas sobre el suelo de cemento era un recordatorio constante de que cargaba a toda esta familia sobre mis hombros. Le puse el tazón enfrente. Lo miré, pero él solo suspiró sin decir nada. Quería contarle, preguntarle si estaba haciendo lo correcto. Pero él solo estaba ahí, inmóvil como una sombra. Quería un consejo, una palabra, cualquier cosa que aliviara este peso. Pero solo hubo silencio. Salí al patio, donde Daniel jugaba con su cochecito. Levantó la vista con sus ojos brillantes, pero llenos de duda. «Abuela, ¿y si alguien se enferma porque otra persona le da medicinas?» Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. «¿Por qué preguntas eso, mi niño?», le dije, tratando de mantener la calma. Pero Daniel solo agachó la cabeza y siguió empujando su cochecito sin responder. Lo que yo no sabía era que en ese momento estaba al borde de un abismo, y que solo unos pasos más me harían caer. Los días que siguieron a esa tarde en que Fernanda vino a mi casa y me dejó sin opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano en España. Seguía levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y mis naranjas, sentándome bajo la luz tenue para coser ropa. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero luego, la mirada suplicante de Diego, las palabras filosas de Fernanda y las miradas inquisidoras de sus padres se aferraban a mí sin darme un solo respiro. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Fernanda ya estaba en mi puerta. Acababa de preparar un té. El aroma a hierbabuena apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró. Sin tocar, sin saludar. «Mamá», dijo con una voz firme como un clavo. «El doctor Alonso dice que ya no queda mucho tiempo. Si usted sigue dudando, él podría estar en peligro». Puso un fajo de papeles médicos sobre la mesa del comedor. Hojas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía del todo. Me señaló cada línea como si le estuviera enseñando a una niña. «Aquí dice claramente que usted es la única compatible. Nadie más puede salvarlo». Yo me quedé ahí, sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor. Solo escuchaba el sonido de la escoba raspando el cemento mientras empezaba a barrer la casa, como una forma de escapar de la mirada de Fernanda. «Ya escuché», dije con una voz apenas audible. «Haré todo por Diego». Pero por dentro, una roca pesada me oprimía, haciéndome querer gritar, querer huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste que intentaba ahogar las palabras de Fernanda. Pero ella no se detuvo. Se quedó ahí, mirándome, como si esperara que yo asintiera una vez más para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en Diego,
En los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado, agarrándose de mi falda y riendo a carcajadas. Mamá, cuando sea grande te voy a construir una casa bien bonita. Ahora yacía ahí, flaco, pálido, reducido a la sombra de lo que fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada, pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. Un miedo no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no podía ver con claridad. Esa noche llegaron don Eduardo y doña Pilar. Trajeron una cesta de fruta, unos mangos y unas naranjas, pero solo la dejaron sobre la mesa como por. Los días que siguieron a esa tarde en que Fernanda vino a mi casa y me dejó sin opción, mi vida se sintió aplastada por una presión invisible. Más pesada que el calor sofocante del verano en España. Seguía levantándome temprano, yendo al mercado a vender mis verduras y mis naranjas. Sentándome bajo la luz tenue para coser ropa. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que hacía, llevaba consigo una pregunta: ¿estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero luego, la mirada suplicante de Diego. Las palabras filosas de Fernanda y las miradas inquisidoras de sus padres. Se aferraban a mí sin darme un solo respiro. No podía escapar. La presión era constante, como un latido sordo en mi cabeza. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba, Fernanda ya estaba en mi puerta. Acababa de preparar un té. El aroma a hierbabuena apenas comenzaba a llenar la casa cuando ella entró. Sin tocar. Sin saludar. Mamá, dijo con una voz firme como un clavo. El doctor Alonso dice que ya no queda mucho tiempo. Si usted sigue dudando, Diego podría estar en peligro. Puso un fajo de papeles médicos sobre la mesa del comedor. Hojas blancas llenas de números y gráficos que yo no entendía del todo. Me señaló cada línea como si le estuviera enseñando a una niña. Aquí dice claramente que usted es la única compatible. Nadie más puede salvarlo. Yo me quedé ahí, sosteniendo la tetera. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor. Solo escuchaba el sonido de la escoba raspando el cemento mientras empezaba a barrer la casa. Era una forma de escapar. De escapar de la mirada de Fernanda. Ya escuché, dije con una voz apenas audible. Haré todo por Diego. Pero por dentro, una roca pesada me oprimía. Me hacía querer gritar. Querer huir. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste. Intentaba ahogar las palabras de Fernanda. Pero ella no se detuvo. Se quedó ahí, mirándome, como si esperara que yo asintiera una vez más. Para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. Pensé en Diego. En los días en que era pequeño y corría detrás de mí en el mercado. Agarrándose de mi falda y riendo a carcajadas. Mamá, cuando sea grande te voy a construir una casa bien bonita. Ahora yacía ahí, flaco. Pálido. Reducido a la sombra de lo que fue. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía el miedo. Un miedo no a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande. Más oscuro. Que no podía ver con claridad. Esa noche, don Eduardo y doña Pilar llegaron. Trajeron una cesta de fruta. Unos mangos. Unas naranjas. Pero solo la dejaron sobre la mesa como por compromiso. Se sentaron en las dos sillas principales de la sala. Como si fueran los dueños de mi casa. Don Eduardo tosió un par de veces y dijo con voz rasposa:
En mis tiempos, los padres podían sacrificarlo todo por sus hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar a su hijo. Ahora es su turno. Tiene que hacer lo mismo. Doña Pilar asintió con una mirada afilada como un cuchillo. Si usted se niega, el honor de esta familia quedará por los suelos. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no quiere a su hijo. Que no merece ser madre. Yo estaba sentada ahí, apretando el borde de la mesa, sintiéndome arrinconada en un rincón oscuro. Quería decir algo. Preguntarles por qué toda la carga recaía sobre mí. Pero no pude abrir la boca. Solo agaché la cabeza y asentí levemente. Como un autómata. La cena de esa noche fue tan pesada como un funeral. Fernanda, con una habilidad fingida, puso un trozo de pollo en mi plato. Pero su voz era fría. Mamá, guarde fuerzas para la cirugía. Miré el pollo en mi plato, pero no pude tragar. Diego estaba sentado enfrente, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. Mamá, sé que me salvarás. Como todas las veces que me salvaste de niño. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Recordé los días en que tenía fiebre alta y yo pasaba la noche en vela, limpiándolo con paños húmedos. O las veces que se cayó de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre estuve ahí. Siempre fui la madre dispuesta a todo. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? Miguel estaba sentado en una esquina de la mesa, silencioso como una sombra. No comió. Solo revolvía la cuchara en su plato de sopa sin quitarle los ojos de encima a Fernanda. Vi su mirada, llena de sospecha, como si intentara ver a través de la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era denso. Solo se oía el tintineo de las cucharas contra los platos, como martillazos en mi conciencia. Después de la cena, Fernanda se levantó. Llevó personalmente el plato de Diego a la cocina para lavarlo, sin dejar que nadie lo tocara. Lo hizo rápidamente, pero noté que revisaba el plato con mucho cuidado. Como si temiera que alguien viera algo dentro. Esa noche no pude dormir. Acostada en mi vieja cama, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Diego se agotaba. Me levanté. Caminé por el pasillo para tomar un vaso de agua. Entonces escuché susurros. Desde la habitación de Fernanda y Diego. Me detuve de pie en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Fernanda era baja, pero nítida. Sí. Después del trasplante tendremos todos los datos. No te preocupes. Ella no se atreverá a negarse. Me quedé ahí, con el corazón latiendo con fuerza. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. ¿Datos? ¿De qué estaban hablando? Quise tocar la puerta. Enfrentarla. Pero justo en ese momento Fernanda abrió. Se sobresaltó al verme y luego sonrió falsamente. ¿Todavía despierta, mamá? Solo llamaba para preguntar por las medicinas de él. Asentí y me di la vuelta. Pero sentí como si me hubieran clavado espinas en el corazón. La sonrisa de Fernanda. Su voz. Todo era falso. Como una máscara que ocultaba algo terrible. Los días que siguieron a la tensa conversación con Fernanda y sus padres. Sentí que vivía en un sueño nebuloso, donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador.
Seguí haciendo mis tareas diarias. Ir al mercado a vender. Coser ropa. Darle de comer a mi esposo Antonio. Pero cada acción era mecánica. Sin alma. Mi corazón estaba pesado. Como si una nube negra se cerniera sobre mi cabeza. Y las palabras de Fernanda. La mirada suplicante de Diego. Giraban en mi mente sin darme un segundo de paz. Pero entonces, una tarde, cuando Daniel, mi nieto de 9 años, vino a casa. Apareció la primera grieta. En el muro de confianza que intentaba mantener en pie. Daniel entró con sus zapatillas manchadas de barro y sus manitas aún pegajosas por la pintura de su clase de arte. Dejó su vieja mochila en un rincón. Se sentó en el suelo y sacó el cochecito de plástico que le había comprado en el mercado el año pasado. Lo miré. Tratando de sonreír. Pero mi mente era un enredo. Daniel siempre había sido una pequeña luz en mis días oscuros. Con sus historias inocentes y su risa cristalina. Pero ese día no sonrió. Empujaba el cochecito de un lado a otro en el suelo con la mirada perdida. Y de repente. Levantó la cabeza y me miró fijamente. Abuela, dijo con una voz baja, pero clara. ¿Y si mi papá no está enfermo por cosas de la vida, sino porque alguien a propósito le da medicinas? Me sobresalté. Como si me hubieran dado una bofetada. La cuchara que tenía en la mano casi se me cae, pero logré sostenerla temblando. ¿Por qué dices eso, Daniel?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Pero mi corazón latía con fuerza. Lo miré a los ojos. Tan claros. Pero llenos de una preocupación que parecía demasiado grande para su edad. Daniel no respondió de inmediato. Agachó la cabeza y siguió jugando con su cochecito. Pero vi cómo apretaba la mano. Como si contuviera algo. Quise abrazarlo. Preguntarle más. Pero solo atiné a reír nerviosamente. Piensas demasiado, mi niño. Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando. Pero mi sonrisa fue forzada. Y Daniel no me la devolvió. Solo me miró. Se levantó en silencio. Tomó su mochila y se fue corriendo a su casa. La pregunta de Daniel fue como una piedra arrojada a un lago tranquilo. En mi corazón. Creando ondas de duda. Me quedé allí, en mi pequeña cocina, mirando las verduras sobre la mesa. Pero sin poder concentrarme. Pensé en Diego. En los frascos de pastillas que Fernanda siempre traía. En cómo controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me dije a mí misma que seguramente estaba imaginando cosas. Fernanda era la esposa de Diego. Lo amaba. No le haría daño. Pero en el fondo de mi corazón. Sabía que algo no estaba bien. Esa tarde pasó. Miguel traía su caja de herramientas. Diciendo que venía a arreglar el foco de la cocina que había estado parpadeando la noche anterior. Lo vi subirse a la escalera. Girar y apretar cosas. Y la luz del foco nuevo iluminó toda la cocina. Pero luego, al bajar con el foco viejo en la mano. Miguel me miró con una seriedad inusual. Mamá, dijo en voz baja. Casi en un susurro. Mi cuñada anda muy rara. Vi en el botiquín de mi hermano unos frascos de pastillas sin etiqueta y ella los esconde muy bien. Me sobresalté y se me cayó el plato que estaba lavando en el fregadero. Salpicándome la blusa de agua. ¿Qué dices?, pregunté con la voz entrecortada. Miguel bajó de la escalera y se paró frente a mí. Con los ojos llenos de preocupación. Mamá, me temo que lo de mi hermano no es una enfermedad normal. Me temo que alguien
A propósito. No terminó la frase. Pero su mirada lo dijo todo. Yo me quedé ahí. Con las manos mojadas. Sintiendo como si el suelo se estuviera hundiendo bajo mis pies. Quise gritar. Decirle a Miguel que estaba pensando de más. Que Fernanda no podía hacer algo tan terrible. Pero no pude hablar. Solo me quedé mirando a Miguel. Y en mi cabeza la pregunta de Daniel resonó de nuevo, ¿y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Intenté desechar esa idea. Pero se aferró a mí como una sombra. Una sombra de la que no podía escapar. Al mediodía siguiente, llevé un caldo al hospital para Diego. Un recipiente de plástico viejo con comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes. La habitación de Diego era blanca. Fría. Y el olor penetrante a desinfectante era tan fuerte que me costaba respirar. Ya me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día sentí que me oprimía el pecho. Diego yacía allí. Con los ojos hundidos y el rostro pálido. Pero aún así intentó sonreír al verme. Mamá, qué temprano llegaste, dijo con una voz tan débil como un suspiro. Puse la comida en la mesita e intenté sonreír. Pero por dentro se desataba una tormenta. Las dudas de los días anteriores. La pregunta de Daniel. La advertencia de Miguel. Todo gritaba en mi cabeza. Sin darme paz. Fernanda ya estaba allí. Sentada junto a la cama de Diego. Con la mirada fija en la bolsa de suero que goteaba lentamente. No me miró. No me saludó. Solo asintió en silencio. Como si mi presencia fuera algo obvio. Sobre la mesita de noche noté un pequeño frasco de pastillas. Con la tapa mal cerrada. Medio oculto bajo una servilleta de papel arrugada. El frasco no tenía etiqueta. Era solo un bote de plástico blanco con unas extrañas pastillas azules dentro. Lo tomé. Tratando de mantener la voz firme. ¿Qué medicina es esta, Fernanda?, pregunté. Ella se sobresaltó. Casi dio un brinco y me arrebató el frasco de las manos. Tan rápido que me hizo retroceder un paso. Son solo vitaminas, mamá, dijo con una sonrisa tan falsa como pintura de escarapela. El doctor Alonso se lo recetó para ayudar al riñón. Asentí. Pero un escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Fernanda. La forma en que me arrebató el frasco. Todo estaba mal. Como si estuviera escondiendo un secreto que yo no debía saber. Me senté junto a Diego y empecé a darle de comer. Pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en el frasco sin etiqueta. En lo que dijo Miguel sobre las medicinas raras que Fernanda escondía. Pensaba en Daniel. En su pregunta inocente, pero afilada, ¿y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Quería preguntarle a Fernanda ahí mismo. Quería gritar y exigirle la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de que, si abría la boca, todo se derrumbaría. Y perdería a Diego para siempre. Miré a mi hijo. Cómo se esforzaba por tragar cada bocado. Y me dije a mí misma, Elena, tienes que calmarte. Tienes que averiguar qué pasa primero. Al mediodía, llegó Miguel al hospital. Entró con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo. Y su camiseta vieja, desgastada en los hombros. No dijo nada. Solo se sentó en silencio en un rincón. Observando a Fernanda. Que estaba en el pasillo, hablando con una enfermera. Cuando ella se fue. Miguel se acercó a mí. Y sacó una pequeña bolsa de plástico de su mochila. Mamá,
Quiero que vea esto, susurró con la voz tensa como la cuerda de una guitarra. Me mostró su teléfono. En la pantalla había unas fotos borrosas, pero lo suficientemente claras como para que se me detuviera el corazón. Era Fernanda. En el aparcamiento trasero del hospital, sacando discretamente una bolsita de la guantera de su coche y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una cazadora negra y una gorra que le cubría casi toda la cara. Pero vi claramente la bolsa de medicinas en la mano de Fernanda. Frascos pequeños, idénticos al que estaba en la mesita de noche. Don Eduardo y doña Pilar, los padres de Fernanda, se veían a lo lejos, difusos, pero presentes. Le tomé estas fotos ayer, dijo Miguel con la voz temblorosa. La seguí porque se me hizo muy raro cómo actuaba, mamá. Tengo miedo de que le esté haciendo algo a mi hermano Diego. Me quedé sin palabras, apretando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. Miguel, susurré. ¿Estás seguro? ¿Oíste lo que decían? Miguel negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. No pude oír bien, pero vi que ella le dio esa bolsa al hombre. Y él le entregó un sobre. Mamá, esto no es normal. Miré a los ojos de Miguel. Vi la preocupación y la rabia en ellos. Y supe que no mentía. Pero aún así, no quería creerlo. Fernanda era la esposa de Diego. Había jurado cuidarlo. ¿Cómo podía hacer algo tan terrible? Esa tarde, cuando volví a casa, Daniel vino de nuevo. No corrió ni jugó como siempre, sino que se sentó en silencio en una silla, abrazando su mochila. Abuela, dijo con una voz baja, pero decidida. Quiero que escuche algo. Sacó de su mochila el móvil viejo con la pantalla rota. Y temblando, reprodujo un archivo de audio. La voz de Fernanda resonó. Susurrada, pero clara como una puñalada en mi corazón. Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígida. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando sin control. Miré a Daniel, mi pequeño nieto. Y vi sus ojos rojos, apretando los labios como si contuviera las lágrimas. Lo encontré en el móvil viejo de mi mamá, dijo con la voz entrecortada. No sé qué es, pero pensé que usted debía saberlo. Abracé a Daniel, sintiendo como si el mundo entero se estuviera derrumbando a mis pies. Eres muy valiente, Daniel, susurré. Pero mi voz se quebró. Y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Pensé en Diego. En los frascos sin etiqueta. En las fotos de Miguel. En la grabación de Daniel. Eran piezas sueltas. Pero estaban encajando. Pintando un cuadro oscuro que no me atrevía a enfrentar. ¿Qué estaba haciendo Fernanda? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo, esa vieja no se atreverá a negarse? Me sentí traicionada. No solo por Fernanda, sino por mi propia fe en la familia. En el amor. En ese momento, una chispa, pequeña pero feroz, se encendió en mi interior. Tenía que proteger a Diego. Tenía que hacerlo. Costara lo que costara. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo, un recordatorio de que el tiempo de Diego se agotaba. Quería entender.
Quería que mi mente aceptara lo que mi corazón ya sabía. Las piezas sueltas, ahora encajaban. Eran un cuadro. Un cuadro oscuro. Un cuadro que me mostraba a mi propio hijo, Diego, no solo como un enfermo, sino como un experimento. Recordé las palabras de Daniel. Su pregunta inocente. Abuela, ¿y si mi papá no está enfermo por cosas de la vida, sino porque alguien a propósito le da medicinas? Y luego las palabras de Miguel. Mamá, mi cuñada anda muy rara. Frascos de pastillas sin etiqueta. La pastilla azul que vi caer en el vaso de Diego. La sonrisa falsa de Fernanda. Y ahora, la grabación. La voz de Fernanda. Susurrando. Pero tan clara. Después del trasplante, los datos de la prueba serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. Este resultado vale 100 veces más. 100 veces más. ¿Qué? ¿Qué resultado? ¿Qué significaba, datos perfectos? El miedo me invadió como una ola fría. No era solo por mí. Era por Diego. Mi hijo. Lo estaban utilizando. Lo estaban envenenando. Lo estaban llevando al límite de su vida. Por dinero. Por un experimento. Me agarré la cabeza. Sentía que mi cerebro iba a explotar. Quería correr al hospital. Enfrentar a Fernanda. Gritarle. Exigirle una explicación. Pero tenía miedo. Miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Miedo de no tener la fuerza para soportarlo. Miedo de que, si actuaba impulsivamente, arruinaría la única oportunidad de salvar a Diego. Y la mía. Me levanté. Salí al patio y miré la pálida luz de la luna. Pensé en Antonio, mi esposo silencioso, que solo podía sentarse y observar todo. Quería contarle. Preguntarle qué debía hacer. Pero sabía que no me respondería. Estaba sola. Con los pedazos de una verdad que poco a poco se iba revelando. Y pesaba. Pesaba como una losa de mármol sobre mi pecho. El amanecer llegó. Lento. Con una luz grisácea que no prometía nada bueno. El canto de los pájaros en el patio. Un sonido que normalmente me traía calma. Ahora eran como cuchillos clavándose en mi mente. Sabía que hoy era el día. El día en que el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Diego. Y yo había firmado. Había dado mi consentimiento. Estaba atrapada. O eso parecía. Las pistas que Daniel y Miguel me habían dado. La grabación. Las fotos. El frasco sin etiqueta. Seguían girando en mi cabeza. Como un torbellino. No podía ignorarlas. Ya no más. El miedo de excavar más hondo. De encontrar una verdad que no podría soportar. Ese miedo seguía ahí. Pero, ahora. Algo más grande había nacido. Una furia silenciosa. Una determinación férrea. Tenía que salvar a Diego. Tenía que hacerlo. No solo físicamente. Sino de esa trampa oscura. Solo quería ver a mi hijo sano de nuevo. Aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero en el fondo, sabía que las cosas no eran tan simples. Ahora, ya no. El hospital me citó al mediodía. Entré en una pequeña sala de juntas. Donde el doctor Alonso ya me esperaba. Desplegó los resultados de los análisis sobre la mesa. Hojas blancas.
llenas de números y gráficos que no entendía. Señora Elena, dijo con voz grave pero firme. Hemos revisado todo a fondo. Usted es la persona más compatible para donarle el riñón a Diego. Si no procedemos pronto, su vida correrá peligro. Me quedé sentada, apretando el borde de mi blusa, con la cabeza zumbando como si tuviera un enjambre de abejas dentro. Entiendo, susurré. Pero mi voz fue tan baja que dudé si me había escuchado. El doctor Alonso me miró. Y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo?, preguntó. Negué con la cabeza. No porque ya hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía otra salida aparente. Fernanda, sus padres e incluso Diego. Todos contaban conmigo. Y no podía dejar morir a mi hijo. A través del cristal de la puerta, vi a Fernanda de pie, con los brazos cruzados. Su mirada tan afilada como siempre. Le hizo un gesto de asentimiento a su madre, doña Pilar. Como si estuviera segura de que yo no me atrevería a negarme. Ese gesto me dio un escalofrío. No de frío, sino como si estuvieran jugando una partida de ajedrez. Y yo. Yo era solo un peón. Quise levantarme. Gritar que sabía lo del frasco. Lo de la grabación. Pero no pude. Me quedé sentada, sintiéndome atrapada en una jaula invisible. Sin escapatoria. O eso creían ellos. Por la noche, reuní a la familia en mi pequeña casa. La sala estaba abarrotada. La luz amarillenta de un foco viejo se reflejaba en las paredes desgastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma a hierbabuena no lograba disipar el ambiente pesado. Don Eduardo y doña Pilar se sentaron en el centro, ocupando las dos mejores sillas, como si fueran los dueños de la casa. Fernanda se sentó a su lado, con las manos entrelazadas, y me miró de reojo, como para asegurarse de que no me arrepentiría. Diego estaba recostado en un sillón, con el rostro pálido y la respiración débil. Miguel estaba apoyado en la pared, en silencio. Pero sus ojos estaban rojos, como si contuviera una furia a punto de estallar. Daniel estaba acurrucado en un rincón, abrazando su pequeña mochila, con la mirada llena de angustia. Respiré hondo. Mis manos temblaban al dejar la tetera. Ya tomé una decisión, dije con la voz temblorosa, pero tratando de sonar firme. Voy a donarle el riñón a Diego. La habitación estalló, como una bomba. Doña Pilar aplaudió con voz chillona. Esa es una verdadera madre. Sabía que no decepcionaría a esta familia. Fernanda se cubrió el rostro. Las lágrimas corrían. Pero vi cómo apretaba los puños, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Ay, mamá, dijo con la voz entrecortada. Sabía que usted lo quiere más que a nadie. Gracias. Diego me miró con los ojos nublados por el cansancio. Pero aún así logró decir, mamá, te debo la vida. Sus palabras me partieron el corazón, como una puñalada en el pecho. Pero entonces, Miguel se levantó de un salto y golpeó la mesa con fuerza. El golpe hizo que las tazas de té vibraran. No, gritó con la voz temblando de rabia. Mamá. ¿Acaso no lo ve? Se está sacrificando por un plan malvado. Ella la está usando a usted. Y está usando a mi hermano Diego. El aire en la habitación se volvió denso.
Solo se oía el zumbido de un mosquito alrededor del foco. Fernanda se puso de pie de un brinco. Y señaló a Miguel. ¿Qué estás diciendo? ¿Te atreves a acusarme? Yo hago todo por mi esposo. Pero Miguel no retrocedió. Se acercó con la mirada encendida. Acusarte. ¿Y qué son esos frascos sin etiqueta? ¿Y esas llamadas a medianoche? Mamá no puede dejar que la engañen. Miré a Miguel. Luego a Fernanda. Y finalmente a Diego. Quería decir algo. Pedirle a Miguel que se calmara. Pero no pude. Solo desvié la mirada. Sintiendo que el mundo entero se me venía encima. La farsa. Ya no podía ocultarse. ¿Y yo? Yo tenía que hacer algo. Esa noche me senté sola en mi pequeña habitación, frente a la vieja mesa de madera. La lámpara de aceite parpadeaba. Su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento. Escribí que la casita sería para Miguel y algunas de mis pocas cosas de valor para Daniel. Cada trazo era como un corte en mi alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparada, dejarles algo a los que amaba. Antonio estaba sentado, inmóvil en su silla de ruedas, en un rincón, mirándome con sus ojos sin vida. Vi que su mano temblaba, como si quisiera decir algo, pero no podía. Lo miré y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Antonio, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que salvar a Diego. No respondió. Solo parpadeó y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas demacradas. Doblé el testamento y lo guardé en el fondo de una vieja caja de madera donde guardaba los recuerdos de mi boda. Afuera, la lluvia caía a cántaros, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. Temprano por la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y la niebla se aferraba a las callecitas que llevaban al hospital, yo iba acostada en la camilla de una ambulancia. Abrazaba con fuerza una pequeña bolsa de tela con un par de cambios de ropa y un pañuelo bordado que guardaba desde el día de mi boda. La sirena de la ambulancia aullaba, pero yo ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventanilla, borrosas como mis sueños rotos. Cerré los ojos e intenté respirar, pero sentí el pecho oprimido. Hoy era el día en que le donaría mi riñón a Diego, mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado mentalmente. Pero mi corazón seguía hecho un nudo. Como si estuviera entrando en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable del hospital. El chirrido de las ruedas sobre el suelo de loseta era como un martillo golpeando mi cabeza. Fernanda caminaba justo detrás. Sus pasos eran ligeros, pero firmes, como los de un guardia. No se preocupe, mamá, dijo con una voz baja pero cortante. Después de la cirugía, todo estará bien. La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos. Como si ya tuviera la victoria asegurada. Su sonrisa me dio un escalofrío. No de frío, sino de la sensación de que me estaban llevando a un plan donde yo era solo una pieza sin voluntad. En la recepción ya estaban los padres de Fernanda, don Eduardo y doña Pilar. Venían muy arreglados. Don Eduardo con un traje viejo pero bien planchado. Y doña Pilar con un vestido rojo brillante. Como si vinieran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron a Fernanda del brazo y saludaron a los doctores con una amabilidad exagerada. Como si se conocieran de toda la vida. Oí a doña Pilar reír a carcajadas mientras le decía a un doctor joven, gracias por todo su apoyo, doctor. No olvidaremos este favor. Yo me quedé ahí. Apretando mi bolsa de tela.
sintiéndome como una extraña en mi propia historia. A Diego ya lo habían llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. La pequeña habitación estaba helada y sus brazos flacos estaban llenos de vías intravenosas. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Pero al verme intentó sonreír débilmente. «Mamá». «Gracias», susurró con la voz quebrada por el cansancio. Le tomé la mano. Estaba helada. Y sentí ganas de llorar. «Diego, haré todo para que te recuperes», le dije. Pero mi voz temblaba. Como si estuviera tratando de convencerme a mí misma. Miré a los ojos de mi hijo. Vi una confianza absoluta en ellos. Y me pregunté, ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no entiendo del todo? De repente, Miguel entró corriendo con las manos todavía manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. Su camiseta estaba empapada de sudor. Como si hubiera corrido una gran distancia. «Mamá, no lo hagas», dijo casi suplicando mientras me agarraba de los hombros. «Se lo ruego, no done el riñón. Algo no está bien». Miré a Miguel. Vi sus ojos rojos llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya había decidido. Que no podía dejar morir a Diego. Pero no me salieron las palabras. Solo puse mi mano sobre la suya. La apreté, suavemente. Y dejé que la enfermera me llevara. Miguel se quedó allí, impotente, gritando detrás de mí, «Mamá. Escúcheme». Pero no volteé. No me atreví a voltear. Porque temía que si miraba a los ojos de Miguel, me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me daban náuseas. Una voz impersonal sonó por los altavoces. «Quirófano número 3. Prepárense para trasplante de riñón». Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me puso una cofia y un cubrebocas. La bata azul y fría que me pusieron encima fue un recordatorio de que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo. Vi mi rostro demacrado. Mis ojos rodeados de ojeras. Me pregunté, «Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Estás segura de que esto es lo correcto?» Pero entonces la imagen de Diego en la cama del hospital apareció en mi mente. Y apreté los dientes. Y seguí adelante. Al pasar por el pasillo, vi de reojo a Fernanda y a doña Pilar. De pie junto a una ventana de cristal. Hablando con un hombre desconocido. Llevaba una cazadora negra y una gorra que le cubría la cara. Idéntico al hombre de la foto que Miguel me había mostrado. Vi a Fernanda entregarle un sobre. Y él lo guardó rápidamente en el bolsillo de su cazadora. Mi corazón empezó a latir con fuerza. El sudor frío me corría por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quise detenerme. Gritar. Y exigir una respuesta. Pero la enfermera me tomó del brazo y me metió al quirófano. Dentro del quirófano. La luz blanca me daba directamente en los ojos. Tan brillante que tuve que entrecerrarlos. El doctor Alonso estaba allí. Con el rostro serio. Pero tranquilo. «Todo está listo, señora Elena», dijo con voz grave. «Solo relájese». Asentí. Pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera me colocó los electrodos en el pecho y el bip bip del monitor sonaba constante. Pero cada latido era como una advertencia. Fernanda apareció del otro lado del cristal. Pegó la cara al vidrio y me hizo una seña de «firma rápido» hacia los papeles que sostenía otra enfermera. Tomé la pluma temblando. La tinta se corrió sobre el papel.
Cuando firmé, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento que había escrito la noche anterior. En Miguel. En Daniel. Y me pregunté, ¿será esta la última vez que esté consciente? Justo cuando el doctor se preparaba para inyectar la anestesia, mi corazón latía con furia. Un sudor frío me empapaba la espalda. Cerré los ojos. Intenté respirar. Pero las imágenes de Diego, Miguel, Daniel y Fernanda daban vueltas en mi cabeza. Pensé en la grabación de Daniel. En el frasco sin etiqueta. En la foto de Miguel. Quería detenerlo todo. Pero no podía. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Había entrado en esta sala. Solo podía quedarme ahí. Esperando. Con un miedo que me ahogaba el corazón. Queridos oyentes, mi corazón se encogía. ¿Alguna vez se han sentido atrapados entre el deber y una voz interior que les grita que algo no va bien? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido que tomar una decisión imposible, donde la fe se mezcla con la duda más profunda. Sus historias pueden ser una luz en el camino de otros. Si siguen escuchando hasta aquí, ayúdenme comentando un abajo, para saber que aún tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para que les cuente la última parte, aquella en la que la verdad fue revelada y la justicia, al fin, llegó. Acompáñenme, por favor. Pero entonces, justo cuando la enfermera iba a inyectar la anestesia, un estruendo hizo temblar toda la sala. La puerta se abrió de golpe. El chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todo el equipo de médicos y enfermeras se sobresaltó. Algunos se giraron bruscamente, con el pánico en los ojos. Daniel, mi nieto, entró como un pequeño torbellino. Sus zapatillas todavía estaban manchadas de barro. Su uniforme escolar arrugado y su pequeño pecho subía y bajaba mientras jadeaba. Sostenía con fuerza su móvil viejo, con la pantalla rota. Como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió detrás de él, gritando desesperada, «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Daniel no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos, llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que nunca había visto en un niño. «Abuela», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que congeló a todos en la sala. «Debería decirles a todos por qué mi papá necesita tu riñón de verdad». Sus palabras fueron como una bomba que explotó en mi cabeza. Contuve el aliento. Mi corazón pareció detenerse. El quirófano quedó en un silencio absoluto. Solo roto por el bip bip del monitor cardíaco que ahora sonaba más fuerte. Como si quisiera destrozar la quietud. Un doctor cercano dejó caer unas pinzas quirúrgicas. El sonido metálico contra el suelo de mármol fue estridente. Como un corte en el aire tenso. El doctor Alonso, el jefe de la cirugía, levantó una mano. Indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz fue calmada y firme. «Dejen que el niño hable. Lo que tengas que decir, dilo ahora». Miré a Daniel. Vi su manita apretando el móvil. Su rostro pálido. Pero sus ojos brillantes. Como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Detrás del cristal, Fernanda golpeó la puerta con furia, haciendo que el vidrio retumbara. «No lo escuchen», gritó con una voz chillona, casi histérica. «Es solo un niño. Está mintiendo. Está siendo manipulado». Pero la mirada de Fernanda ya no era fría como el hielo. Temblaba. Llena de pánico. Como si el secreto que tanto había intentado ocultar estuviera a punto de salir a la luz. Daniel no miró a su mamá.
Se acercó a mí y con manos temblorosas le dio play al móvil. Se escuchó una grabación. La voz de Fernanda, susurrada pero nítida. Clara como una navaja que se clavaba en mi corazón. Después del trasplante, los datos de la prueba serán perfectos. No te preocupes, esa vieja no se atreverá a negarse. La sala entera pareció explotar en silencio. Sentí que la sangre se me helaba. Que el aire se me atoraba en la garganta. El doctor Alonso se giró bruscamente para mirarme. Con los ojos abiertos de par en par. Lleno de asombro. Deténganse, ordenó con una voz afilada como un bisturí. Detengan todos los preparativos ahora mismo. Una enfermera retiró rápidamente la jeringa. Los demás se quedaron inmóviles. Sin atreverse a moverse. Fernanda, al otro lado del cristal, soltó un grito y golpeó la puerta. ¿No es cierto? Ella lo inventó todo. Este niño está siendo manipulado. Pero su voz se quebró. Como si ni ella misma creyera sus palabras. Miré a Daniel y vi que rompió a llorar. Pero seguía aferrado al móvil. Como si fuera la última prueba para salvarme. También tengo un vídeo, dijo con la voz ahogada. Aquí es cuando mi mamá y mis abuelos hablan de vender medicinas. Le dio play a un vídeo. La imagen era borrosa. Pero lo suficientemente clara. Fernanda y doña Pilar en el aparcamiento. Haciendo el intercambio con el hombre desconocido que yo había visto antes. La voz de doña Pilar se escuchó. Clara y fría, si el trasplante es un éxito, podremos vender la medicina en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todos los millones de euros de ganancias sucias. Yo yacía allí. Con la vista nublada por las lágrimas. Sintiendo una mezcla de horror y alivio. Horror por la verdad que tanto había intentado evitar. Ahora expuesta ante todos. Y alivio porque finalmente ya no tenía que mentirme a mí misma. Miguel irrumpió desde el pasillo. Con el rostro rojo de ira. Ya basta, gritó. Lanzándose contra el cristal de la puerta para encarar a Fernanda. Tú lo envenenaste. Creíste que todos somos ciegos. Antes de que nadie pudiera reaccionar. Miguel levantó la mano. Y le dio una bofetada a Fernanda. El sonido seco resonó por todo el pasillo. Haciendo que doña Pilar gritara, ¿te atreves a pegarle a mi hija? Pero Miguel no se detuvo. Señaló a Fernanda con la voz temblando de rabia. ¿Qué medicinas le has estado dando? ¿Qué le hiciste a mi hermano Diego? Fernanda se llevó la mano a la mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero en sus ojos no vi arrepentimiento. Sino el pánico de alguien que ha sido descubierto. ¿Estás loco?, le gritó, volviéndose hacia el doctor Alonso. No los escuches. Me están calumniando. Pero el doctor Alonso no respondió. Se puso pálido. Y se dirigió a una enfermera. Esto ya no es una cirugía. Es la escena de un crimen. Llame a la policía ahora. Una enfermera salió corriendo mientras los demás se quedaban de pie. Mirándose unos a otros con desconcierto. Yo yacía allí. Sintiendo que el mundo se desmoronaba. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no las sequé. Miré a Daniel, mi pequeño nieto, que valientemente había irrumpido en el quirófano para salvarme. Miré a Miguel, mi hijo menor, que había intentado protegerme a toda costa. Y pensé en Diego, mi hijo, que yacía en la habitación de al lado. Sin saber que la esposa en la que confiaba lo había traicionado. Me quedé allí, dejando que las lágrimas fluyeran, dejando que la verdad se filtrara en cada fibra de mi ser.
En ese momento entendí que todo había cambiado. La verdad había estallado como una puerta derribada. Y ya nada podría ocultarla. La sala de operaciones, que antes era fría y silenciosa, se había convertido en un campo de batalla caótico. Las enfermeras confundidas se miraban unas a otras sin saber qué hacer. El doctor Alonso frunció el ceño. Su mirada aguda recorría a cada persona como si intentara mantener el orden en medio de la tormenta. Yo yacía allí, con la vista nublada por las lágrimas, pero sin poder apartar los ojos de la escena. La verdad que Daniel acababa de revelar. Como un fuego. Estaba quemando toda la confianza que me quedaba. Fernanda, después de la bofetada de Miguel, se agarró la mejilla y gritó con voz chillona: ¿Cómo te atreves a pegarme? Yo hago todo por mi esposo. Las lágrimas corrían por su cara, pero vi claramente el pánico en sus ojos. No era el dolor de una esposa acusada injustamente, sino el miedo de quien ha sido descubierta. Se volvió hacia sus padres, agarrando la blusa de doña Pilar con la voz entrecortada: Yo no hice nada malo. Solo quería salvar a Diego. Papá. Mamá. Digan algo. Pero don Eduardo y doña Pilar se quedaron allí, con el rostro pálido, sin poder decir una palabra. Doña Pilar, normalmente tan astuta y autoritaria, ahora solo apretaba las manos, mordiéndose los labios para contener un temblor. De repente, doña Pilar golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco de la madera contra la loseta resonó. Y me señaló directamente a mí. Te atreviste a manipular a tu nieto para que inventara mentiras sobre mí, Fernanda. Vieja malvada. Sus palabras fueron como una puñalada en mi corazón. Quise gritar. Decirle que yo no había manipulado a nadie. Que era su hija la que había traicionado a mi familia. Pero tenía un nudo en la garganta y no podía hablar. Solo me quedé allí, mirándola. Sintiendo que en un rincón oscuro todos mis años de sacrificio eran pisoteados. Don Eduardo susurró discretamente a un doctor conocido que estaba cerca. Con una voz baja pero apurada: por favor, continúen con la cirugía. Nosotros nos encargamos de todo. Solo necesitamos que esto termine. Le metió un sobre en la mano al doctor. Pero el doctor Alonso se acercó de inmediato. Con una voz fría como el hielo: aquí decide la ley, no el dinero. Le arrebató el sobre. Lo tiró al suelo. Y le ordenó a una enfermera: cierren las puertas. Que nadie salga. Voy a informar a la dirección del hospital ahora mismo. El sonido de sus pasos fue firme. Como una declaración de que todo se había salido de control. Miguel, desde el pasillo, irrumpió en el quirófano, ignorando los intentos de una enfermera por detenerlo. Me agarró de los hombros con los ojos rojos y gritó: mamá, no done el riñón. Todo es un plan de ellos. Ella envenenó a mi hermano Diego. ¿No lo ve? La voz de Miguel temblaba, llena de rabia y dolor. Lo miré a los ojos y vi la desesperación de un hijo que intentaba proteger a su madre. Quise decirle algo. Consolarlo. Pero no pude. Solo me quedé allí, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Desde la sala de preparación de al lado, la voz débil y confundida de Diego se escuchó: ¿qué está pasando? ¿Por qué están discutiendo? Intentó sentarse, respirando con dificultad. Las vías en su brazo temblaron con el movimiento. Escuché la voz de mi hijo. Y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Diego no sabía nada. No sabía que la esposa que amaba, en quien confiaba, había metido a toda la familia en una conspiración oscura. Quise correr hacia él. Abrazarlo.
y decirle que todo estaría bien. Pero no podía moverme. Solo yacía allí, con las lágrimas corriendo, sintiendo que me dividía entre el amor por Diego y la horrible verdad que acababa de salir a la luz. Daniel, de pie a mi lado, rompió en un llanto desconsolado. Pero aún así levantó el móvil y dijo con la voz ahogada: «Tengo otro vídeo. Aquí es cuando mi mamá le da las medicinas a mis abuelos». Reprodujo el vídeo. Y la imagen apareció en la pequeña pantalla. Fernanda y doña Pilar en el aparcamiento, haciendo el intercambio con el hombre desconocido. La voz de doña Pilar se escuchó, clara y fría: «Si el trasplante es un éxito, podremos vender la medicina en el extranjero. Con ese dinero podremos lavar todos los millones de euros de ganancias sucias». La sala entera se quedó en silencio. Una enfermera se tapó la boca con los ojos abiertos de horror. El doctor Alonso se quedó paralizado, apretando el expediente como si contuviera su ira. Fernanda, en pánico, se abalanzó para arrebatarle el móvil a Daniel, intentando tirarlo al suelo. «No, eso es falso», gritó con la voz quebrada. Pero Miguel fue más rápido. Le quitó el móvil y empujó a Fernanda, que cayó al suelo. Uno de sus tacones salió volando, rebotando en el piso con un sonido seco, como el punto final de la farsa que había montado. «Cállate la boca», gritó Miguel con la cara roja de furia. «¿Crees que puedes engañar a todo el mundo? ¿Qué le hiciste a mi hermano?». Fernanda se quedó sentada en el suelo con el pelo revuelto. Pero su mirada todavía tenía un destello de terquedad. «Yo no hice nada. Ustedes me están calumniando». La seguridad del hospital apareció. 2 hombres de uniforme entraron con expresión seria. Se acercaron a Fernanda, a don Eduardo y a doña Pilar, sin darles tiempo a reaccionar. Doña Pilar seguía maldiciendo con el bastón, temblando en su mano: «Traidora. Tú destruiste a esta familia», me señaló. Pero su voz se quebró, como si ella misma supiera que todo había terminado. Fernanda, sujeta con firmeza, se retorcía: «Suéltenme. Yo no hice nada malo». Pero su mirada ahora solo reflejaba la desesperación de alguien acorralado. Yo yacía allí, inmóvil, con el cuerpo helado, pero con los ojos bien abiertos, viendo la verdad desplegarse ante mí. Cuando la puerta del quirófano se cerró detrás de la policía, los gritos de Fernanda y sus padres todavía resonaban en el pasillo del hospital. Pero para mí, se desvanecían en el aire, como una pesadilla que se disipa. Fernanda seguía gritando con la voz rota: «Estaba contribuyendo a la ciencia. Nadie me entiende». Pero nadie le respondió. Don Eduardo y doña Pilar, que una vez se sentaron con tanta arrogancia en la sala de mi casa, ahora caminaban con la cabeza gacha, escoltados en silencio. Yo yacía en la plancha de operaciones, todavía temblando. Pero ya no era de miedo. Una extraña sensación de alivio me inundó, como si me hubieran liberado de una jaula en la que no sabía que estaba encerrada. El doctor Alonso se acercó. Su rostro era serio, pero su mirada se había suavizado. «Señora Elena», dijo con voz grave, «cancelamos la cirugía. Trasladaremos a Diego a un tratamiento alternativo. Diálisis combinada con nuevos medicamentos. Usted ha arriesgado su salud preparándose para esto. Pero ha salvado su vida y su dignidad». Lo miré. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no las sequé. «Gracias, doctor», susurré con una voz débil pero sincera. No sabía si realmente había salvado mi dignidad,
pero sabía que por primera vez en meses, sentía que volvía a respirar. A respirar de verdad. Miguel corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. Me tomó la mano con fuerza. Su mirada era firme, pero llena de dolor. Todavía me tiene a mí, mamá, dijo con la voz entrecortada. Yo la voy a proteger. De ahora en adelante, se lo prometo. Apreté su mano. Sintiendo el calor de su piel áspera y manchada de grasa. Miré a los ojos de Miguel. Y vi la fuerza de un hijo dispuesto a cargar el mundo entero para proteger a su madre. Eres mi orgullo, hijo, susurré. Y las lágrimas volvieron a caer. Miguel no dijo nada. Solo me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, encontré un poco de consuelo. En medio de las ruinas de mi familia. A Diego lo trasladaron a una sala de recuperación. Cuando entré, estaba acostado. Con el rostro pálido y las vías todavía en sus brazos. Me miró con los ojos rojos y preguntó con voz débil, «Mamá, ¿es verdad que todo lo que hizo mi esposa fue para hacerme daño?» Su pregunta fue como una puñalada en mi corazón. Me acerqué. Me senté a su lado en la cama y lo abracé. Mis lágrimas cayeron. Mojando su bata de hospital. «Ay, Diego, hijo mío», le dije con la voz ahogada. «No sé dónde empezó todo esto. Pero te prometo que ya no dejaré que nadie te haga daño». Diego agachó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas flacas. «Mamá, me equivoqué», susurró. «No te protegí. Y dejé que sufrieras demasiado». Lo abracé con más fuerza. Sintiendo que en el mundo solo quedábamos nosotros dos. Aferrándonos el uno al otro. En medio de la tormenta que acababa de pasar. En los días siguientes, los periódicos comenzaron a cubrir la noticia. Desmantelan red de tráfico de medicamentos en hospital local, gritaban los titulares. Escribieron sobre un grupo de médicos y farmacéuticos involucrados, en el que Fernanda, don Eduardo y doña Pilar eran piezas clave. Habían estado probando medicamentos ilegales en pacientes como Diego. Usando el trasplante de riñón como una cortina de humo. Para recolectar datos para una organización internacional. Y para lavar millones de euros de ganancias sucias. Leer esas palabras me llenó de horror. Y dolor. Pensé en Fernanda. En las veces que me sirvió comida. En sus palabras dulces que ahora sabía que eran falsas. Pensé en Diego. En los meses que sufrió sin saber que su propia esposa lo estaba poniendo en peligro. Diego comenzó su tratamiento de diálisis y medicamentos. Su salud mejoró lentamente. Pero de manera constante. Una tarde me tomó la mano. Agachó la cabeza y dijo con la voz entrecortada, «Mamá, estuve ciego. Confié en Fernanda. Y casi dejo que lo perdieras todo». Le acaricié la cabeza como cuando era niño y le dije, «Hijo, lo importante es que sigues aquí. Eso es todo lo que necesito». Pero en mi corazón, una cicatriz se había formado. No solo por la traición de Fernanda. Sino porque me había dejado llevar al borde entre la vida y la muerte sin hacer preguntas. Volví a mi pequeña casa. Donde Antonio seguía inmóvil en su silla de ruedas. Me senté a su lado y le conté todo. Desde la grabación de Daniel hasta la escena de Fernanda siendo esposada. No sé si entendió todo. Pero cuando terminé de hablar lo vi parpadear. Y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas demacradas. Le tomé la mano. La apreté. Y por primera vez en años sentí una pequeña respuesta de su parte. Un apretón débil. Como si intentara decirme que entendía. Rompí a llorar. No de dolor.
sino porque sabía que, a pesar de todo, todavía lo tenía a él. Todavía tenía a mi familia. Daniel se convirtió en el pequeño héroe del barrio. El día que vino a casa, corrió hacia mí. Me abrazó del cuello y susurró: «Abuela, perdón por tardar en hablar, pero al menos llegué a tiempo para salvarte». Reí entre lágrimas. Abrazando al niño. Sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Eres la persona más valiente que conozco», le dije. Devolviéndole el pelo. Daniel sonrió. La primera sonrisa que le veía en días. Lo miré a los ojos y vi que su inocencia seguía allí. Aunque manchada por lo que había tenido que presenciar. Me prometí a mí misma proteger a Daniel. Darle una infancia que nadie pudiera robarle. Miguel, mi Miguel, siguió siendo mi roca. Su silencio ahora era de comprensión. Su presencia, un consuelo. La última noche me senté en mi pequeña habitación. Bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo diario y escribí las últimas líneas. Líneas que habían nacido de la amargura. Y ahora florecían con una verdad liberadora. La sangre no siempre te hace familia. A veces es la verdad la que te muestra a quien realmente merece ser llamado así. Perdí mucho. Pero me encontré a mí misma. Cerré el diario. Dejé la pluma. Y escuché la lluvia golpear el techo del patio. Sentí una calma extraña. Como si la tormenta hubiera pasado. Dejando un cielo limpio. Miré por la ventana. Vi la pálida luz de la luna iluminando el patio. Y supe que aunque el camino por delante fuera largo, nunca más me dejaría cegar. Había recuperado mi propia fuerza. Y eso era lo más valioso que nadie podría quitarme. Esta historia que les he contado, queridos oyentes, me ha enseñado mucho. Y si de algo sirve mi experiencia, espero que les quede en el corazón estas reflexiones. Para los padres, las madres, nunca dejen que el amor ciego los convierta en víctimas. Escuchen su corazón y la voz de sus hijos, incluso cuando no dicen palabras. Protegerse a sí mismas es también proteger a su familia. No permitan que la presión, el deber o el miedo les nublen el juicio. Confíen en su instinto. Es el eco de la sabiduría que los años les han dado. Y para los hijos, tengan el valor de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. Su silencio puede ser más dañino que cualquier confrontación. Protejan a sus padres, ellos lo han dado todo por ustedes. Como Miguel y Daniel. A veces, la mayor prueba de amor es tener la valentía de decir lo que debe ser dicho. Sobre la naturaleza humana en este mundo moderno, en este mundo, la avaricia puede disfrazarse de ciencia y la traición de cuidado. La confianza es un tesoro, no la entreguen ciegamente. Los millones de euros pueden corromper el alma, desdibujar la línea entre lo bueno y lo malo. Pero recuerden, en medio de la oscuridad, siempre habrá luz en la bondad, la valentía y el amor verdadero de aquellos que sí son su verdadera familia. Esas personas son nuestro verdadero tesoro. Dios siempre bendice. Y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Hasta la próxima vez, que la vida les sea leve y el corazón, sincero. La historia de Elena llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Elena? ¿Habrían hecho algo diferente si estuvieran en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios, yo siempre los leo, uno por uno. Si esta historia les hizo reflexionar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal R1257 Sulvester para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizás el protagonista sea usted.